En el Salmo 4, verso 4, sucede algo que a mí me ha llamado la atención. Salmo 4, un salmo de David. En el primer versículo, David le habla a Dios. En el segundo versículo, David habla acerca de todos aquellos chismosos que lo están difamando, lo que la gente está diciendo. En el versículo 3, David se habla a sí mismo, hace un decreto, una confesión de fe y dice: Jehová oirá cuando yo a él clamare. Y en el versículo 4, Dios le dice a David: cállate. Wow. De eso quiero disertar en el día de hoy. Si no lo sabes, estoy disertando los salmos y estoy en estos momentos en el Salmo 4, verso por verso. Si te interesa seguir la serie y buscarla, puedes encontrarla aquí. Pero si no la tienes hasta ahora, no te preocupes, porque cada versículo encierra una verdad de por sí, exquisita, profunda y bendecida para bendecir. Bendito sea el Señor. Tengo que darte un poquito del trasfondo histórico del Salmo. David está siendo perseguido por su hijo Absalón. Absalón se ha rebelado contra su padre y quiere destronarlo. Absalón quiere quitar a David del trono a las malas. Y David, por no confrontar a su hijo en un campo de batalla, huye de Jerusalén. En este momento de angustia, en este momento de prueba, David empieza a, por la noche, desahogarse con Dios. Su talento de ser un salmista se manifiesta en este momento de angustia. Y como te dije antes, él empieza a hablar acerca de que está siendo ensanchado, habla acerca de que a pesar del rey que él ha sido hasta ahora, hay personas que están señalándolo y criticándolo y juzgándolo, porque imagínate qué clase de rey, qué clase de hombre de Dios es este, que aún su propio hijo se levanta contra él. ¿Vistes? Pero en el versículo 3, David reconoce que él ha sido fiel, que él ha sido un hombre piadoso, y por lo tanto Dios no lo va a desahuciar. Y él sabe que cuando él clama, Dios lo escucha. Precioso. Hasta ahora vamos bien. Pero entonces viene el verso 4. Y en el verso 4 yo sé que es Dios hablándole a David. Hay varios salmos. Acuérdate que todos los salmos son proféticos. Pero hay varios salmos donde el salmista habla, a veces profetiza, a veces canta, a veces hace decretos. Y entonces dentro del salmo Dios interrumpe para hablarle él al salmista, o a ti y a mí, porque tú y yo somos el salmista. Este salmo lo escribió David, pero es mío. Tú verás que se va a hacer tuyo también, porque así es la palabra de Dios. El Alfa y el Omega escribió este salmo en mi corazón. Cuando lo descubrí, se activó la fe y la revelación que mi espíritu había recibido. Entendí lo que estaba recibiendo sin haberlo entendido. Que Jehová Dios es Dios y que no hay otro. Y que Jesús es el Cristo y no hay otro. Y que su Espíritu Santo ha sido depositado en ti y en mí. Y yo no quiero otro espíritu. Porque hay muchos espíritus en el mundo, pero solamente uno de ellos es santo. Y ese es el único espíritu que yo quiero en mí. Que me guíe, que me transforme, que me dirija. Amén, espíritu. Amén. Bendito sea Dios. Salmo 4:4. David acaba de decretar que él sabe que cuando él clama, Jehová lo oye. Verso 4 dice Dios: temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Cállate. Este es un salmo vespertino, o sea que David lo cantó, lo escribió en preparación para acostarse a dormir.
en medio de una prueba. Y Dios le dice, temblad. ¿Por qué temblar? Esa palabra temblar, tú te imaginas temblar, no es que tenía frío, no estamos hablando de David cuando llegó a viejo y temblaba porque él tenía esa enfermedad de la temblaquera y le buscaron una muchacha que se acostara con él para que lo mantuviera caliente. Qué tremendo. Yo creo que la mujer de hoy en día no toleraría ese remedio, bendito sea el Señor. Pero Dios le está diciendo, temblad y no pequéis. ¿Cómo que temblad? David el guerrero, el que mató al gigante, el que Saúl mataba a sus miles, pero David sus 10,000, el que logró superar a Saúl cuando Saúl trataba de matarlo y lo esquivó, a quien Dios le entregó el reino y él lo unificó. Este David, Dios le dice temblad. No está hablando de miedo. Te voy a decir de qué está hablando. Un guerrero, un hombre que está en esta posición, aunque sabe que está haciendo lo recto, duda que está haciendo lo recto. Porque él es un guerrero. ¿Por qué no confronto a mi hijo? Mira lo que están diciendo de mí, porque yo estoy en esta situación. Y hay un conflicto interno dentro de David, donde él no quiere confrontar a su hijo porque lo ama, pero lo quiere matar porque el hijo lo quiere matar a él. Este conflicto está en el corazón de David y por lo tanto Dios le dice, mira, cuando tú te acuestes, que estás con esta ira, que tienes ganas de darle un puño a la pared, que tienes ganas de darte los pelos, que los dientes los estrillas, no peques. En el Nuevo Testamento, en Efesios 4, 26 y 27, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y en el Nuevo Testamento nos repite este concepto que Dios le dio proféticamente a David. Airaos, pero no pequéis. Temblad. O si tú estás enojado y tienes razón, pero no peques. Y medita en vuestro corazón. Medita en vuestro corazón a la vez que te acuestes. Aunque estés airado, para un momento y reflexiona y no te quedes dormido sin librarte del enojo, del deseo de venganza, sin orar que el Señor perdone al que te está persiguiendo. Límpiate antes de dormir. Medita en vuestra cama, sí, y cállate. Callad. ¿Por qué callad? Porque tú tienes poder en tus palabras. Todo ser humano, salvo o no salvo, tiene poder en sus palabras. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios creó el universo con su palabra. Y tú y yo creamos nuestro propio universo con nuestras palabras. Si tú estás en un ambiente de muchas malas palabras, tú vas a salir de ahí siendo un mal hablado. Si estás alrededor de personas que siempre se están quejando, tú te vas a convertir en una persona que siempre se está quejando. Si te rodeas de personas que siempre están alabando y glorificando a Dios, tú vas a crecer para ser un adorador, un intercesor, un hombre o una mujer llena del Espíritu. Porque lo que te rodea, lo que tú oyes, entra en tu corazón y se convierte parte de ti, a menos que tú al momento no lo rechaces. Y la mayoría de nosotros no estamos en una situación donde podemos ponernos algodones en los oídos para no oír todo lo que sucede alrededor de nosotros. Por lo tanto, lo que nos toca hacer es cuidar nuestra confesión. Cuando alguien confiesa algo negativo, confiesa algo positivo. Santiago habló un poquito de esto. Aunque yo lo considero un poco infantil, es algo bastante poderoso. No digas, yo voy para aquí o voy para allá, sino mejor di, si Dios quiere. Y encomienda a Jehová tus caminos, confía en Él, y Él hará. ¿Por qué digo que es un poco infantil? Porque eso se convirtió en una frase muy latina. Si Dios quiere, yo voy. Si Dios quiere, aquí vamos. Si Dios quiere, así será. Y muchos le añadieron, si Dios quiere, y la Virgen. Entonces se convirtió, un dicho que tenía unción y poder, se convierte en algo
que es controversial, y como la gente lo dice sin pensar, para ellos no es efectivo, porque el decreto se tiene que hacer con autoridad de fe. Bendito sea el Señor. Vamos a hablar un poquito de decretos, pero más acerca de la confesión de tu boca. Proverbios dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de ella. Con esta palabra Dios nos está tratando de enseñar que la lengua es como una espada, y es una espada de dos filos. Con ella puedes bendecir a Dios y maldecir al hombre. Esto no debería de ser así, pero lo es. Yo he escuchado a madres decir: contrae a un muchacho, me va a matar. Primero maldicen al hijo y después se maldicen ellas. No, tú tienes que cuidar lo que sale de tu boca. Mejor bendícelo y pídele a Dios que lo cuide. Señor, este muchacho, bendícelo, cuídalo, guárdalo tú porque yo no puedo. Y entrégaselo a Dios. Entonces yo te estoy ministrando que Dios te dice, cuando tú te acuestes a dormir, calla, medita, perdona, límpiate, pide perdón. No solamente pidas perdón, pide que Dios te dé la habilidad de perdonar a los que pecaron en contra tuya. Ese es el Padre nuestro. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofendieron. Perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades y nuestros errores como nosotros perdonamos a los que pecaron, traicionaron, pisotearon y nos hicieron daño a nosotros. Esa es una oración bastante peligrosa, porque si yo le digo a Dios, perdóname como yo perdono a aquel, y yo no perdono a aquel, yo le he dicho a Dios que no me perdone a mí. ¡Wow! Qué bueno que Dios a veces se hace el sordo. No te hagas el sordo tú. Aprende a amar tu lengua. Tu lengua tiene el poder de traer bendición, felicidad, prosperidad, amor, paz. Cuando tú meditas en tu corazón, antes de hablar, tú tienes el poder del amor en tu boca, en tu lengua. Ama tu lengua. Bendito sea Dios. Yo trato de no decir más de lo que debo y de no deber más de lo que puedo pagar, porque tarde o temprano te vienen a cobrar. Esta es una verdad, te lo repito, déjame repetírtelo. Yo creo que te va a bendecir. Yo trato de no decir más de lo que debo y de no deber más de lo que puedo pagar, porque tarde o temprano te vienen a cobrar. Jesús habló de este principio en Mateo capítulo 12 cuando confrontó a los fariseos y le dijo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y entonces aquí viene este pasaje: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Wow. Este pasaje es mucho más profundo de lo que se entiende, porque el día del juicio, y Jesús le estaba hablando a los fariseos, pero hoy le está hablando a los creyentes. La verdad de esa reprensión que ellos rechazaron es que nos enseña a nosotros verdades espirituales que necesitamos entender. En el día del juicio yo voy a dar cuentas por toda palabra ociosa que salió de mi boca. Pero hay un detalle: yo no tengo juicio, yo soy salvo. Ya mi juicio sucedió, me encontraron culpable y reo de muerte y me crucificaron. No a mí, Jesús tomó mi lugar. Eso es la salvación.
Lo entierran, resucita de entre los muertos y asciende al cielo. Como Él tomó mi lugar en la cruz, yo soy invitado a tomar su lugar en la tumba. Yo voy a resucitar y ascender al cielo. Al sonido de la trompeta, al grito del arcángel, o cuando Él llame mi nombre. Pero ya yo no tengo juicio. Los cristianos no tenemos juicio. Nosotros hemos pasado de muerte a vida. Entonces, ¿de qué juicio está hablando? Este concepto, yo quiero ministrártelo porque te va a ayudar en cantidad a hacer guerra espiritual en tu propia vida. Estamos hablando de velar tus palabras, de amar tu lengua. La palabra de Dios es como espada de dos filos. Eso lo sabemos, la Biblia nos lo enseña. Pero tú también tienes una espada. Tú tienes la espada en tu boca. Tu palabra es una espada que también puede ser de dos filos. Tú puedes bendecir, tú puedes maldecir, tú puedes cortar las tinieblas o tú puedes cortar la lámpara que te está dando luz. Nosotros somos los únicos seres que podemos decirle a Dios, no, no, no. Yo no quiero ser bendecido, no, yo no quiero obedecerte, no, yo no quiero caminar ese camino. Los ángeles lo hicieron y mira las consecuencias. Ahora ya no son ángeles, ahora son demonios. Pero nosotros los seres humanos, en nuestra torpeza, en nuestra brutalidad, en nuestras burradas, no sé qué llamarle, cabeciduros, aunque sabemos que no debemos de negarle a Dios, tenemos la autoridad para hacerlo y la tendencia de hacerlo, porque el espíritu, la naturaleza pecaminosa, rebelde que hay en nosotros, está en conflicto con el Espíritu Santo de Dios y la renovación de nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestros corazones, nuestra alma, nuestro espíritu y por lo tanto nuestras confesiones. Pero muchas veces en lo último que se manifiesta es en las confesiones. Porque el corazón del hombre es corrupto. ¿Quién lo entenderá? Dios todavía está tratando con mi corazón, así como está tratando con el tuyo. Purificando, moldeando, enseñándome, transformándome. A la misma medida hay un enemigo que tiene una espada. Ese enemigo se llama el diablo, demonios, mentiras, el mundo, la carne. Y cada vez que el Señor me da una palabra para yo poder vivir en victoria, el diablo da una palabra para tumbarme la fe y robarme la bendición y robarme la victoria. En el cielo, escucha bien, el enemigo Satanás, hay un título de Satanás, nuestro adversario el diablo, que se llama el acusador. Ese título viene del Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Dice así, y leo a la letra. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ahora. ¿Ahora cuándo? Yo creí que eso se hizo en la cruz. Yo creí que eso se hizo en la resurrección. Pero si somos entendidos, sabemos que no pudo ser posible porque si no hubiera habido necesidad del bautismo del Espíritu Santo y de que nos mandaran apostólicamente a predicar este evangelio del reino a toda criatura. Fíjate, y nos dio autoridad. Lo primero es sobre demonios y después para hablar en lenguas. ¿Por qué? Ahora, ¿cuándo ahora ha venido la salvación? ¿Cuándo ha venido el poder? ¿Cuándo ha venido el reino de nuestro Dios? ¿Y cuándo la autoridad de su Cristo? Y la Biblia te dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, el acusador. Uno de los trabajos o el ministerio del diablo es acusarte delante del trono. Acusaciones, Salmo 4, David primero se encomienda a Dios y después entonces se expresa acerca de todos los acusadores, los chismosos, las voces, la infamia, los defamadores, los mentirosos.
los que lo calumnian, los acusadores. Nosotros vemos gente, pero sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principalidades y potestades de los aires, huestes celestes en lugares espirituales. Y cuando tú estás siendo bendecido, ocurren varias cosas. Dios te ministra a las peticiones de tu corazón y el diablo trata de interceptarlas con culpabilidad, con acusaciones, con duda, con desánimo, con desenfoque. Ese es el trabajo del diablo y esto ocurre en una batalla de palabras. En tu vida, tú estás escuchando los que creen, los que no creen, los que dudan, los que no tienen no saben ni papa. Y tú escuchas la voz de Dios y escuchas tu propia voz. Y escuchas la voz del Espíritu, y escuchas la voz de la profecía y de la palabra escrita, y la voz de tus pastores y de tus maestros. Y hoy en día con el internet tú escuchas miles de voces, igual que yo. Y tenemos que saber discernir la voz de Dios de todas las demás voces. Por eso yo oro tanto por discernimiento de espíritus. Señor, yo quiero el don de discernir el que me está hablando, por qué me lo está diciendo, y de discernir tu voz sobre todas las demás. Yo oro mucho por espíritu, por oídos proféticos. Yo oro mucho por oídos proféticos. Yo quiero escuchar la palabra del trono. Profecías es una palabra del trono que habla a mi corazón. Y yo quiero que mis oídos estén abiertos, y los tuyos también. Vamos a hacer una oración. Que mis oídos estén abiertos a la voz que viene del trono. Ora conmigo. Padre, abre mis oídos proféticos, que yo pueda discernir la voz que viene del trono. Porque como te dije ahorita, hay muchos espíritus en el mundo, pero solamente uno de ellos es santo. Y ese es el único a quien yo quiero aceptar, seguir y agradar. Yo no quiero el espíritu de duda, de ansiedad, de depresión, los otros que hay en el mundo, el de violencia que está tan activo en el mundo hoy en día. Yo no quiero ninguno de esos espíritus. Yo quiero el espíritu de Dios. Señor, ora conmigo otra vez. Señor, abre mis oídos proféticos para yo discernir tu voz en medio de todas estas voces. Porque yo a quien sí quiero seguir es a ti. Ahora, Revelación, Apocalipsis 12 nos acaba de decir que mientras el diablo todavía está en el cielo, y el diablo no ha sido echado del cielo, todavía el diablo no ha sido echado del cielo, él todavía está acusando en el mundo espiritual. Y entiende esto, no es que el diablo está en una corte y ahí está Dios sentado y aquí está el acusador y tú estás en el medio y allá está el abogado, que es Jesucristo, bendito sea su nombre. Esto es una imagen que nos da Apocalipsis para entender lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual yo estoy caminando con Cristo y mi carne a veces trabaja en contra mía. Mientras tanto, mi espíritu está tratando de que mi alma se conforme al espíritu y no a la carne. Y yo tengo esta batalla interna constantemente, igual que tú. Sé sincero, todos la tenemos. Yo quiero vivir, mi alma quiere ser salva y vivir la vida en el espíritu. Mi carne, atraída por el mundo y las concupiscencias de su carne, sus apetitos y sus deseos, trata de sacarme para acá. Mientras más yo me lleno de Dios y su presencia y su palabra, más santificado, más santo vivo, más en el camino del Señor me mantengo. Si dejo de alimentar mi espíritu, la carne empieza a vencer y la carne ala el alma. La batalla por mi alma no está entre Dios y el diablo, está entre el diablo y yo. Y Dios está dándome las armas de mi milicia para que yo pueda conquistar y pueda vencer. Esta es una de las armas. Que yo aprenda a amar mi lengua. Que yo calle cuando tengo que callar. Eclesiastés nos dice que hay tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Qué difícil es aprender cuándo callar. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que te estamos enseñando hoy. Salmo 4. Temblad, pero no pequéis. Y meditad en vuestros corazones. Y callad.
No hables, no acuses, porque en el momento que tú necesitas un milagro, en el momento que necesitas una sanidad, en el momento que necesitas que Dios escuche tu clamor, se levanta el diablo y te acusa. Dice, no, él dijo, maldito aquel que me hizo. Él maldijo hasta su propia suegra. Este tipo maldijo el trabajo, este maldito trabajo todos los días. Se levanta y dice, tengo que ir a este maldito trabajo. Él maldice su trabajo. Tú no puedes bendecirlo en el trabajo. Le dice el acusador a Dios. Y como por tus palabras tú eres justificado, y tus palabras eres condenado, y este momento es el día del juicio. El día del juicio, acuérdate que Dios vive en el eterno hoy. El día del juicio es cuando tú necesitas a Dios y el diablo se levanta y dice, tú no puedes bendecirlo. ¿Por qué? Porque él maldice su trabajo, porque él maldice a su esposa, porque él maldijo su propia salud. Tú no puedes bendecirlo. Por lo tanto, Dios te dice esto a ti en Proverbios 27:11. En Proverbios 27:11 el Señor te dice, sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. Cuando el diablo se levanta delante de Dios y le dice, tú no puedes bendecirlo porque él maldice, Dios tiene que tener algo que decirle al diablo para que se calle. En algún momento tú tienes que pedir perdón por lo que dijiste. Hay veces que tienes que pedirle perdón a Dios primero y después al prójimo, y hay veces que tienes que pedirle perdón al prójimo, porque la Biblia nos exhorta. El mismo Jesús dijo, si tú vienes al altar a traer tu ofrenda y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tengas algo contra él, es que tú sabes que él tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Presenta la ofrenda, déjala en el altar, pero ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Por qué si yo no tengo nada en contra de él? No, pero tú sabes que él tiene algo en contra tuya. Paz. Procura estar en paz con todos. Wow. Sobre todo contigo mismo. Pero volvemos al tema. El tema es tu boca. El tema es perdonar antes de pedir perdón. Porque ¿cómo tú vas a ser perdonado si no estás dispuesto a perdonar? Padre nuestro, nuevamente, bendito sea el Señor. Esta porción del Salmo, después del Salmo 4:4, hay un Selah. Hay un momento de silencio para meditar en lo que acabamos de escuchar. Este es el momento. Piensa por un momento a quién tú has ofendido o quién está ofendido contigo. Y tú has dicho, yo no sé por qué, porque yo no le he hecho nada. Allá ellos. Así mismo como se enojó, que se desenoje. La Biblia nos manda a buscar a ese hermano y hacer paz. Si no lo aceptas, tú quedas libre. Si no lo aceptas, tú quedas limpio. Y Dios tiene con qué contestarle al acusador para que tu bendición no esté bajo cielos de bronce, sino bajo cielos abiertos. Queremos vivir en cielos abiertos. Aprender a bendecir. Eso también lo enseñó Jesús en el Sermón del Monte. Bendice al que te maldice. Bendice al que te maldice. No te permitas que el maldecidor te convierta en uno de ellos. Vence el mal con el bien. No es fuego con fuego. El fuego se pelea con agua, y agua de vida, agua divina, agua de Dios, palabra de vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Te voy a dar un pequeño testimonio y creo que con esto concluyo. Tus palabras. Un día, pastoreando, me tocó ir a visitar a una sierva en el hospital. Alguien me pidió que fuera a visitar a
a su tía, creo que era. Fui al hospital, visité a la tía, una mujer de Dios, bella, compartimos la palabra, yo oré por ella. Después que oro por ella, cuando estoy saliendo, escucho que alguien me dice, Roberto, Roberto. Y cuando miro, es una compañera de trabajo de mi esposa Judy. Ella me conocía, ella sabía que yo era esposo de Judy, nos habíamos visto en distintas situaciones de la escuela escolar, porque ella no le servía al Señor. Pero sabía que yo era pastor. Y entonces me llamaba Robert, porque como Judy me llama Robert, los compañeros de trabajo de Judy me llaman Robert. Perfecto, no hay problema, ese es mi nombre. Yo al creador del universo le llamo Jesús y él nunca se ha ofendido conmigo. No se trata de títulos, se trata de corazón. Tremendo. Escucho mi nombre, cuando la miro es ella, me acerco y digo, muchacha, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Ay, mi mamá está aquí, está malita. Yo sé que tú vienes y tú oras y Dios te escucha. Ven y ora por mi mamá. Reza. Ella me decía, ven y reza por mi mamá. Vamos. Entramos y estaba en un cuarto, en una lista, se llamaba lista de alarma. Todavía no sé qué quiere decir lista de alarma, pero yo no quiero estar en esa lista. A menos que no sea la lista del diablo y se alarme cuando me ve venir. Es así. Pero en un hospital yo no quiero estar en la lista de alarma. ¿Ok? Perfecto. Voy, entro. La muchacha dice, mira mami, este hombre es pastor, es el esposo de una compañera mía de trabajo de Judy. ¿Tú conoces a Judy? Oh, sí, Judy, qué bueno. Papá me presenta a la señora, primera vez que la veo. Y yo le hablo fe. Vamos a creerle a Dios. Su hija me pidió que orara por usted. El Señor me ha usado para sanar a otro, porque tú le hablas fe a la persona. Tú lo que quieres es que la persona se prepare para recibir. La fe entra por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y le hablé fe, le di testimonios de sanidades, le expliqué que no se trata de que yo tenga unción o poder. Bueno, unción sí tengo, pero no poder, que no es mío, se trata de Dios, de Jesús. Le hablé y le insinué muy suavemente que tenía que pedirle sanidad solamente al Padre en el nombre de Jesús, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y ella, muy bien, tremendo, sí, me permite orar por usted. Sí, claro que sí. No me acuerdo exactamente qué era, pero me acuerdo que tuve que ponerle la mano en el costado. Oré, sentí la presencia de Dios, ella también. Y le digo, ya está, mire, eso que usted sintió es el Espíritu Santo. Declárese sana. En este momento Cristo te sanó. Y ella me mira y dice, ojalá. Ojalá. ¿Cómo que ojalá? Si tú sentiste lo mismo que yo. Yo vi que el Señor te movió. La hija que ni siquiera puso la mano sintió que el Señor se movió. ¿Cómo ojalá? Y esto es lo que sucede en los cielos. Cuando yo estoy hablándole fe, Dios le dice a un ángel, prepárate, agarra esa sanidad y llévasela a esa señora. Porque mi siervo está orando por ella y yo la voy a sanar para testimonio y salvación de toda esa casa. Tremendo. El ángel agarra la sanidad y se prepara. Yo le estoy hablando fe. Vamos a orar. Y él dice sí, vamos a orar. Y oramos. Y el ángel se lanza desde el cielo con la sanidad en su mano. Y viene a millón. Y de pronto yo digo, declárate sana. Y ella dice, ojalá. Y el ángel hace y mete un frenazo. Tú ves a veces en el cielo que están esas nubes que parecen así líneas. Esos son todos los ángeles de Jehová con bendiciones que tienen que frenar a causa de la incredulidad de su pueblo. En vez de decir amén, pobrecita, ella quizás no lo sabía, pero ella pudo haber dicho así sea o sí lo recibo, ay qué bueno, no, ojalá, ojalá paró la bendición, porque fue hecho con ella de acuerdo a su fe, no la mía. ¿Cuántas veces Jesús no le dijo a alguien, hágase contigo de acuerdo a tu fe? Al otro día ella le testificó a mi esposa que la sacaron de la lista de alarma y 2 días después le dieron de alta. Yo todavía no sé ni de qué, no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo de que estaba enferma, solamente me acuerdo de que el Señor hizo la obra, pero ella no estaba preparada para recibirla en su totalidad. Su fe no le permitió. Claro que yo entiendo que el trasfondo religioso de ella no es uno de escuchar palabra de Dios, es uno de religiosidad. Y la religiosidad opaca y apaga la fe.
Porque en el momento que tú te creas que para ser salvo o bendecido, tú tienes que ganártelo. Mira, mejor, tiembla y no peques. Meditad en nuestros corazones, en la cama, y callad. Si no vas a decir, yo creo en ti, no digas nada. No digas, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Ay, esto solamente me sucede a mí. Una vez más. Por favor, aprende a controlar los pensamientos y lo que tú dejas entrar en tu corazón, y mucho más lo que tú dices, porque lo que tú dices tiene poder. Una vez más, sé sabio, hijo mío, y contesta, y decreta, y profesa, y proclama, y confiesa fe, victoria, bendición, salud, prosperidad, abundancia. Dame algo con que poder callar al diablo cuando se levante para acusarte, te dice Dios. Vamos a aprender a pasar más tiempo alabando, haciendo decretos positivos sobre nuestra casa, nuestros hijos. Bendice a tus hijos, bendice tu trabajo, bendice la obra de tus manos, bendice tu propio cuerpo, bendícelo. Mira, yo tengo una lucha con la artritis. Cualquier maquinaria que tú uses por 66 años va a tener achaques. Y yo estoy, cada vez que me duele, yo mismo me pongo las manos y reclamo que no, que estas rodillas son de Dios, porque ellas se doblan voluntariamente para que mi boca confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por lo tanto, el diablo no tiene poder sobre mis rodillas. Cada vez que empiezo a ver que en algún momento se me olvidan las cosas, yo paro y digo, no me estoy poniendo viejo. Padre, en el nombre de Jesús, yo tengo la mente de Cristo. Yo voy a vivir y voy a morir con mi mente clara. Decreta sobre tu vida. Decreta sobre tu alma. Yo soy un siervo de Dios. Yo soy un príncipe del reino. A mí Dios me ama. Dios ha escogido para sí al piadoso. Señor, enséñame a ser piadoso. Él me escucha cuando yo clamo. Y sí voy a abrir mi boca, pero no cuando estoy en ira, en duda, en angustia. No voy a expresar el sentimiento negativo. Voy a expresar mi esperanza, mi fe, mi victoria. Lo que yo estoy esperando de Dios es lo que tiene que salir de mi boca. Y escúchame bien, esto no lo enseña todo el mundo, pero yo lo he entendido que es cierto. A veces, en situaciones que he estado, en batallas espirituales, no tengo ganas ni de ir a la iglesia, no tengo ganas de alabar a Dios, pero mi carne no quiere y por lo tanto yo lo hago. Porque yo no voy a obedecer a mi carne. Yo quiero obedecer al Espíritu de Dios. Yo no voy a obedecer el espíritu del hombre y mucho menos el espíritu que viene del enemigo para desanimarme y quitarme la fe o la esperanza o el gozo o la paz. Porque hay muchos espíritus en el mundo, pero solamente uno es santo. Y por lo tanto ese es el único que voy a permitir en mi vida, en mi corazón y en mi lengua. Y no voy a hablar de mi congoja y de mi dolor. Voy a exaltar el nombre del Señor, a pesar de cómo me siento. Porque yo no adoro a Dios por sentimiento y ocasiones. Yo lo adoro en espíritu y en verdad. Haz tú lo mismo. No te estoy diciendo que niegues. Si te duele, te duele. Yo te acabo de decir que yo tengo un conflicto con mis rodillas. De vez en cuando todavía me duelen. No voy a negar que me duele. Pero voy a seguir confesando que mi Dios es más grande que la artritis, que el dolor, que las dolencias. Que Él llevó mi dolencia con Él en la cruz del Calvario. Confiesa tu victoria. Yo a veces le hablo a mis rodillas y le hablo al diablo. No, artritis, tú te tienes que ir. Lárgate de mi cuerpo. Porque estas rodillas se doblan en el altar para exaltar y confesar que Jesucristo es mi Señor. Y estoy en esa batalla. Yo también tengo batallas. No voy a confesar nunca que yo voy a vivir o morir con esto. Yo vivo y muero en Cristo, con Cristo,
para Cristo y esperando en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Amado, creo que te he ministrado una buena palabra. Estoy confiado que Dios te va a llevar a tu próximo nivel de victoria, tu próxima dimensión de guerra espiritual. Es que tú vas a amar tu lengua y vas a pasar más tiempo glorificando a Dios por lo bueno que tienes que quejándote de lo malo que te pueda suceder, porque Dios es más grande de lo que te pueda suceder. El que está en ti, el que está en mí, es más grande, más poderoso que el que está en el mundo. Y vale la redundancia decir, es mucho más poderoso y más misericordioso, que nosotros muchas veces pecamos aún con nuestra boca. Él se hace el sordo, pero tenemos que darle a Él algo con que callarle la boca al diablo, porque Dios no está para condenarte, pero el diablo sí. Entonces, que tus palabras, igual que tus acciones, le den a Dios la oportunidad de darle un tapaboca al diablo. Amén, amén y amén. Bien, amados, hasta aquí esta predicación del día de hoy. Y ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Chao.